settler colonialism invariably leads to some attempt at genocide. El colonialismo de asentamiento casi siempre conduce a intentos de genocidio. Esto sucedió en los Estados Unidos, Canadá y Australia. Sin embargo, no sucedió en Nueva Zelanda porque los maoríes eran demasiado fuertes. Tampoco sucedió en Sudáfrica porque los zulúes y otros negros sudafricanos eran demasiado fuertes. En Kenia, los kenianos negros finalmente se levantaron en el movimiento Mau Mau. Aunque el movimiento fue horrible, llevó a la independencia del dominio colonial británico. Lo mismo podría suceder en otros lugares. El problema es claro cuando se considera el gabinete israelí. Es el gabinete más decididamente genocida que el mundo haya visto. Hago esta afirmación sin excluir a los gabinetes nazis de la comparación. Las declaraciones abiertas de intención genocida son claras e innegables. The overt statements of genocidal intent are unmistakable. Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies. Hoy tengo el gran privilegio de hablar nuevamente con el embajador Chas Freeman. Ha ocupado varios cargos en Asia y África y fue embajador de Estados Unidos en Arabia Saudita de 1990 a 1992. Luego se desempeñó como subsecretario de Defensa de 1993 a 1994. Está íntimamente familiarizado con el Medio Oriente, así como con China y Europa. Él hace hincapié en llamar al Medio Oriente, Asia Occidental. Este es el tema principal de la primera parte de nuestra discusión hoy. Queremos hablar sobre la tragedia de Israel-Palestina que se está desarrollando en este momento, y luego pasaremos a la geopolítica de manera más general más tarde. Embajador Freeman, muchas gracias por unirse a mí hoy. Es un placer, Pascal. Embajador, antes de hacerle preguntas concretas, ¿cómo interpreta lo que está sucediendo actualmente en Palestina, Israel, Gaza y Cisjordania? ¿Qué cree que se necesita entender sobre la situación actual? Well, I think it's very clear what Israel wants. It's made no secret that it wants. Bueno, creo que está muy claro lo que Israel quiere. No ha ocultado su deseo de despoblar Gaza por cualquier medio posible, ya sea expulsando a la población o matándola. No hay duda de que esto cumple con la definición de genocidio. Tienen la intención de destruir a un pueblo entero, tienen la capacidad y de hecho están llevando a cabo operaciones con ese fin. Eso está muy claro. También creo que las razones detrás de las acciones de Hamás son bastante claras. Esto fue similar a un escape de la cárcel del campo de concentración más grande del mundo. Los hombres que salieron de Gaza en unos 15 lugares diferentes tenían una clara comprensión de su misión. Fue un ataque militar dirigido a instalaciones militares, incluidos asentamientos kibutz que tienen una función militar y generalmente están ocupados por soldados regulares de las fuerzas de defensa de Israel. Estos soldados, de hecho, habían sido reubicados por el señor Netanyahu para proteger a los colonos mientras ampliaban su desalojo de palestinos en Cisjordania. Como resultado, los kibutz no estaban bien defendidos, pero estaban defendidos. Cuando los combatientes de Hamás salieron de Gaza, otros grupos y muchos civiles los siguieron. Después de haber sido tratados como animales, se comportaron como animales. Lo que hicieron en términos de los horrores que visitaron a los habitantes de los kibutz fue verdaderamente horrible e injustificable. Were truly horrible. Was truly horrible, inexcusable. It reminds Americans of our own history of slave revolts. Recuerda a los estadounidenses nuestra propia historia de revueltas de esclavos. Por ejemplo, la más famosa liderada por Nat Turner involucró a esclavos que se rebelaron y mataron a todos los blancos que pudieron encontrar. Por supuesto, no hay excusa para esos asesinatos. Fueron moral y legalmente inexcusables. Sin embargo, eran comprensibles dadas las condiciones de aquellos que lideraban la revuelta. Creo que lo mismo es cierto para los palestinos en Gaza. Lo que hicieron fue espantoso e inexcusable, pero comprensible. La reacción israelí ha sido enormemente desproporcionada. Esta es la costumbre de Israel. Intenta reaccionar de manera desproporcionada para intimidar y disuadir a cualquiera de atacarlo. Esto no es nuevo. Lo nuevo son las declaraciones genocidas y el propuesto vaciamiento de Gaza que he mencionado. Algunos antiguos colonos israelíes en Gaza han prometido regresar. Se encontrarán en un páramo, destruido.
Sabemos que más de 12,000 palestinos han sido asesinados de diversas maneras. Israel ha destruido la mayoría de los hospitales en Gaza y ahora parece estar atacando las escuelas. La situación es totalmente despiadada. Todo esto es particularmente macabro porque nos recuerda vívidamente al gueto de Varsovia. Because it is such a vivid reminder of the Warsaw Ghetto, a very parallel situation in which, driven beyond any... Una situación muy similar ocurrió cuando los habitantes judíos del gueto de Varsovia, llevados más allá de su capacidad para tolerar lo que les estaban haciendo, se levantaron contra la Alemania nazi. Los nazis los exterminaron a todos y nivelaron el gueto. Uno pensaría que los sobrevivientes de ese holocausto, y el holocausto más grande en Europa, no desearían repetir tales atrocidades contra otro pueblo. Pero evidentemente, eso es esperar demasiado de la naturaleza humana. Así que tenemos un caso de fuga de un campo de concentración, con cosas terribles siendo hechas a cualquiera que estuviera en el camino. Por cierto, ahora parece que gran parte de la matanza en el Rabe, el festival de música que irónicamente estaba sucediendo justo al lado de Gaza, fue en realidad realizada por las fuerzas israelíes. Los festivales de música no son una ocurrencia común en Gaza. Las fuerzas israelíes dispararon indiscriminadamente tanto a los combatientes de Hamás como a las multitudes en el festival. De manera similar, algunos de los daños principales en los kibusim y los asesinatos de los colonos no fueron causados por Hamás. En cambio, las fuerzas israelíes fueron responsables, disparando proyectiles de tanque en las casas y misiles Hellfire en los autos, entre otras acciones. Este fue un comienzo terrible para lo que resultó ser una masacre absolutamente repugnante, que aún no ha terminado. Mientras tanto, el mundo se queda de brazos cruzados. Not finished. Meanwhile, the world stands by. The United States has the ability to stop this by halting arms supply. Estados Unidos tiene la capacidad de detener esto al cesar el suministro de armas a Israel. Sin embargo, no lo hace y se opone a un alto el fuego. Esta postura apoya la represalia del señor Netanyahu contra los palestinos. El señor Netanyahu ha expresado previamente el deseo de una guerra que permita a Israel expulsar a todos los árabes de su territorio. Parece que está utilizando la situación actual para perseguir este objetivo. Probablemente espera que su reputación manchada, debido a cargos de corrupción y socavar la independencia judicial en Israel, pueda ser restaurada a través de estas acciones. Nos encontramos en una situación muy preocupante. También observo paralelos con la renuencia de Occidente a tomar medidas enérgicas contra el apartheid sudafricano. Al haber estado profundamente involucrado en las negociaciones con Sudáfrica, Cuba y Angola, presencié el papel crucial que jugaron los bancos suizos. Se negaron a refinanciar la deuda sudafricana, lo que ayudó a poner fin al apartheid. Israel ha tenido que pedir prestados $6.000 millones internacionalmente a tasas de interés altas debido al riesgo político percibido. Si no se detiene el suministro de armas a Israel, puede que los banqueros tengan que poner fin a esta guerra. Tienen la capacidad de hacerlo al retirar el apoyo financiero. He dicho mucho, así que me detendré aquí. So I've said a lot, and I will stop here. Thank you for this overview. Gracias por este resumen. Mi próxima pregunta es, ¿qué opinas de esta narrativa en los medios de comunicación occidentales? Recuerdo que cuando hablamos hace un año, mencionaste que el control narrativo ejercido en los medios principales era tan malo como nunca antes. En ese momento lo comparaste con el macartismo. Mencionaste el implacable sentimiento antirruso que era especialmente prevalente hace aproximadamente un año o año y medio. Ahora, tenemos esta narrativa en los medios occidentales. Si lees The New York Times, siempre comienzan con los 1,200 israelíes que fueron asesinados, describiéndolo muy apasionadamente. Luego, solo en los párrafos posteriores, mencionan los 12,000 palestinos asesinados de manera muy apasionada. Básicamente culpan a Hamás por usar escudos humanos, etc. Por un lado, está eso. Por otro lado, he notado en los medios principales y en línea que todos interpretan las acciones de Hamás como una forma de sabotear el acercamiento entre Arabia Saudita e Israel. Estados Unidos está presionando por un acuerdo significativo entre Arabia Saudita e Israel.
¿Compartes esa evaluación o lo ves de manera diferente? Well, you've really asked two questions. One is what about the media? And I think Bueno, realmente has hecho dos preguntas. Una es sobre los medios de comunicación. Creo que los medios de comunicación convencionales siguen siendo muy pro-israelíes y reportan narrativas fabricadas en Israel. Pero noto que más recientemente, muchos de ellos se han vuelto bastante escépticos. Esto se debe a que lo que Israel está reportando es propaganda extraordinariamente burda. Algunas de ellas son obviamente completamente falsas y han sido descubiertas en esto. Incluso algunos de los medios de comunicación convencionales están empezando a informar que las fuerzas de defensa de Israel están mintiendo sobre un gran número de cosas. Pero creo que el desarrollo más importante está quizás relacionado con la edad. Las personas más jóvenes en general en Occidente, ciertamente en mi propio país, Estados Unidos, son mucho más propensas a ser simpáticas con los palestinos de lo que nunca lo fueron antes. No es que no les gusten los israelíes. Pero ahora, enfrentados con imágenes gráficas de horrores, el asesinato de, como dijiste, más de 12,000 personas, no son apasionados. No solo están demostrando en todas las capitales del mundo por un alto el fuego, que sus gobiernos en su mayoría se negaron a apoyar, sino que las redes sociales ahora son abrumadoramente pro-palestinas en lugar de pro-israelíes. Así que creo que este es un conjunto importante de desarrollos en el ámbito de las percepciones, que, por supuesto, en la política, son la realidad. En cuanto a la conexión entre la fuga de la cárcel que describí y el intento de negociar una relación normalizada entre Arabia Saudita e Israel, creo que hay una conexión. I think that Hamas felt, although I note that this military operation has been planned for 2 years. Creo que Hamas actuó, aunque sé que esta operación militar había sido planeada durante 2 años, mucho antes de que los esfuerzos por reconciliar a Arabia Saudita e Israel se pusieran en marcha. Pero creo que los palestinos en general han estado motivados para recordarle al mundo que existen, que sus problemas no pueden ser ignorados. El gobierno israelí, con la complicidad de la administración Biden y antes de eso, la administración Trump, estaba haciendo un esfuerzo por dejar de lado el tema palestino para promover la normalización árabe-israelí. Los palestinos llevaron a cabo esta incursión en Israel para demostrar que esto es imposible, que la única forma de tener paz en Palestina es con una solución de 2 estados. Y curiosamente, aunque jamás comenzó como un movimiento financiado en parte por los israelíes, el señor Netanyahu ha admitido abiertamente que colaboró con Qatar para financiar a Hamás en Gaza. Esto fue para dividir a los palestinos entre la autoridad palestina, que actúa esencialmente como la policía local que hace cumplir las reglas en Cisjordania, y Gaza, que es algo bastante diferente. Creo que Hamás aprovechó el momento para provocar a Israel a hacer exactamente lo que Israel ha hecho predeciblemente. Esto fue para dejar claro al mundo que una solución de 2 estados es necesaria, que se había convertido en un simple punto de discusión. No había realidad en absoluto. No ha habido un proceso de paz durante más de 20 años. Ahora debe haberlo. Now there must be. I think people have recognized Hamas has succeeded. People have recognized. Creo que la gente ha reconocido que jamás ha tenido éxito. La gente ha reconocido que la solución de un solo Estado, que muchos favorecían, es decir, un arreglo puramente democrático de un hombre un voto en Palestina, está descartada. En este arreglo, inevitablemente, la población judía, dada su mayor nivel de cultura, civilización y finanzas, habría tenido la mayor influencia. Sin embargo, después de todo el odio que se ha demostrado en ambos lados, la convivencia en un solo Estado es obviamente imposible en Palestina. Por otro lado, 2 estados darían a los palestinos un interés en la paz. En este momento, no tienen ningún interés en la paz. Son como un conejo siendo tragado por una boa constrictor. A medida que pasa el tiempo, van más adentro de la garganta de la serpiente. Están clamando a un nivel que aparentemente nadie internacionalmente podría escuchar. Ahora, su causa ha sido dramatizada. Así que creo que sus motivaciones eran muy claras. Tenían que ver con detener el desprecio hacia su causa por parte de los saudíes y los israelíes. No creo que los saudíes hubieran hecho eso.
Hay demasiados problemas de gran preocupación para la gente común en Arabia Saudita. Uno de estos problemas son las violaciones de la mezquita de Al-Aqsa. Detener esas violaciones era uno de los principales objetivos de Hamás. Pero también quieren poner fin a la brutalidad interminable de los colonos contra los palestinos. Por cierto, esta brutalidad está ocurriendo ahora bajo el pretexto de la operación en Gaza. Las cosas nunca han estado peor. Things have never been worse. So I don't think the Saudis would have given up. No creo que los saudíes hubieran estado de acuerdo en una relación completamente normalizada. Sin embargo, claramente estaban dispuestos a participar en transacciones y tratar a Israel de manera transaccional. La evidencia más clara de esto es la invitación al ministro de Turismo de Israel para visitar Arabia Saudita. Esto se debe a que, en un cambio significativo de su aislamiento anterior, ahora están tratando de desarrollar una industria turística. Esto es muy bueno para los gerentes de hoteles suizos. También les gustaría atraer a turistas israelíes adinerados para que gasten dinero en Arabia Saudita. Creo que actualmente esto no es una opción, pero definitivamente era una posibilidad antes de las acciones tomadas por Hamás el 7 de octubre. Todos estos problemas están interconectados, no se puede separar uno del otro. No podemos resolver la situación actual expulsando a más palestinos, tolerando masacres o tolerando el genocidio. Creo que aquellos en Occidente, incluido el presidente Biden, que han estado dispuestos a pasar por alto estos problemas, están empezando a sufrir un daño significativo a su prestigio político a nivel nacional. Encuestas recientes muestran que el señor Biden ha perdido mucho apoyo entre los jóvenes estadounidenses, especialmente en lo que respecta a su posición sobre Gaza. Además, hoy es su 81 cumpleaños. Como alguien que se acerca a los 81 años, entiendo esto de dos maneras. Me alegra por él, pero también creo que no debería estar a cargo. Bien dicho, embajador Dow. Estabas diciendo que una solución de dos estados es imprescindible. Sin embargo, si miramos hacia atrás en los últimos 30 años, el proceso de Oslo me parece casi como una estafa. Creo que el único que realmente creyó en ello fue Yitzhak Rabin. Los demás, simplemente no veo cómo lo tomaron en serio. Israel nunca fue empujado seriamente hacia ello. Si recuerdas la horrible idea del yerno de Donald Trump, Jared Kushner, sobre cómo crear una solución de dos estados, básicamente era un estado y una prisión. Estaba completamente vigilado y cercado del resto, y lo llamaron un estado. ¿Crees que es realista, también mirando la geografía en el momento de Gaza y Cisjordania, donde todavía viven los palestinos, que pueda surgir un estado real, una construcción geográfica, de esto? ¿Tienes alguna esperanza al respecto? I think there is reason to hope for it. I recall that after an extraordinarily... Creo que hay razones para tener esperanzas. Recuerdo que después de una lucha extraordinariamente sangrienta en Argelia, 1 millón de colonos franceses regresaron a casa. No fue una vista bonita y, por supuesto, causó problemas internos en Francia. Pero, ya sabes, De Gaulle tuvo el coraje de poner fin a ese conflicto con la retirada de las colonias que Francia había establecido. El 20% de los argelinos perecieron en ese conflicto, que todavía marca a Argelia. Y los Pieds Noirs, que regresaron a Francia, estuvieron involucrados en la OAS y otros movimientos que fueron muy desestabilizadores para Francia. Así que no es fácil, pero el ejemplo francés muestra que se puede hacer. Creo que lo mismo es cierto para los británicos en Kenia después del movimiento Mau Mau. El colonialismo de colonos inevitablemente conduce a algún intento de genocidio. Ese fue el caso en Estados Unidos, Canadá y Australia. No fue el caso en Nueva Zelanda porque los maoríes eran demasiado fuertes. No fue el caso en Sudáfrica porque los zulúes y otros negros sudafricanos eran demasiado fuertes. No fue el caso en Kenia porque eventualmente los kenianos negros se levantaron en el movimiento Mau Mau, que fue en sí mismo un horror, pero resultó en una separación del dominio colonial británico. Lo mismo podría suceder. Ahora, la dificultad de todo esto es obvia en términos del hecho de que tienes un gabinete israelí, que es el gabinete más de derecha que el mundo haya visto. Which is the most determined genocidal cabinet the world has ever seen. And I don't excuse
the Nazi cabinets from that comparison. No excuso al régimen nazi de esa comparación. Las declaraciones abiertas de intención genocida son inconfundibles. A diferencia de los alemanes, que hicieron esfuerzos por ocultar sus acciones, aquí no hay tal intento. No hay un campo falso para judíos, como el que los nazis establecieron para que la Cruz Roja Suiza mostrara lo bien que estaban tratando a las personas que habían sacado de sus hogares. En cambio, solo hay bombardeos, ametrallamientos y asesinatos en tierra. Israel parece estar pagando un alto precio en términos de pérdidas en combate, pero no está informando con precisión lo que está sucediendo. Mientras tanto, el frente al norte, el frente de Hezbollah con el norte de Israel, se está volviendo cada vez más peligroso. Hezbollah ha sido bastante cauteloso. Irán, a través de Hezbollah, está señalando su apoyo a los palestinos y a Hamás. Están tratando de proporcionar una distracción para las fuerzas israelíes, atándolas. Entonces, en cuanto a la pregunta de si es posible una solución de dos estados, la respuesta es sí. Sin embargo, sería muy doloroso. Requeriría que la mayoría de los colonos en Cisjordania se retiraran a Israel propiamente dicho. Probablemente implicaría intercambios de tierras que se han discutido antes. Quizás algunos asentamientos cerca de las fronteras de 1967 podrían ser retenidos a cambio de tierras que actualmente están en Israel y que se entregarían a Palestina. Whatever came out would, of course, and this is something everybody seems to have forgotten. Sea lo que sea que saliera, por supuesto, y esto es algo que parece que todo el mundo ha olvidado, las Naciones Unidas aprobaron el plan de partición, que favorecía mucho la inmigración judía. Tengo que decir, en parte, porque creo que los europeos tenían un sentimiento de culpa y querían deshacerse de los judíos restantes en Europa y darles un lugar para vivir. Así que el 57% de Palestina fue asignado al Estado judío y el resto a Palestina. No contento con eso, Israel declaró unilateralmente su independencia y tomó casi toda la tierra. Así que estamos hablando de un Estado palestino que es una fracción de lo que la ONU originalmente había previsto. Jamás, como empecé a decir pero no terminé, y debería, comenzó con la posición de que solo podría haber un Estado. No dijo que ningún judío pudiera vivir en Palestina porque, por supuesto, históricamente, los judíos vivieron en Palestina, y ninguna autoridad musulmana negó a los judíos el derecho a vivir en Palestina. Pero sí exigió un solo Estado. Eso fue entonces. Posteriormente, jamás ha aceptado la idea de una solución de dos estados siempre que haya un referéndum para validarla democráticamente en el lado palestino. Y creo que en este punto los palestinos se conformarían con una fracción de lo que originalmente les asignó la ONU. Entonces, la respuesta es que si hubiera voluntad, habría un camino. No hay voluntad en este momento, pero tal vez los horrores que estamos presenciando crearán la voluntad donde no la ha habido. We're witnessing will create the will where there has been none.